Bueno, vamos a continuar con la pestaña de inicio. Bueno, vamos a continuar con los comandos de la pestaña de inicio, como les había contado en el otro video, con la función igual rand incorporamos un texto aleatorio y le ponemos la cantidad de párrafos y cuántas oraciones va a tener cada párrafo, ¿sí? Ese es el orden con el que seguimos dentro de los paréntesis. El primer término es la cantidad de párrafos y el segundo término separado por una coma es cuántas oraciones va a tener cada párrafo. Si le damos enter, vamos a tener ahí un texto como vimos en el video pasado, ¿sí? Que automáticamente se genera. Vamos a tener digamos, subrayado con una línea zigzagueante roja aquellas cuestiones que tengan que ver con la ortografía, ¿no? Acá sabemos que esta cuestión del punto sin espacio es un error, entonces lo vamos a corregir. Lo mismo acá, ven que dice galerías.los, todo junto. Si le damos un clic derecho arriba de la palabra, nos habilita la corrección para que la hagamos y la podemos seleccionar directamente. Con eso ya tenemos todo el texto armado y vamos a ver como primera medida este lugar, ¿sí? Esta herramienta que se llama portapapeles, que comprende 4 comandos. El primer comando es el comando pegar. ¿Para qué sirve el comando pegar? Para que yo seleccione una parte, todo un texto, todo un párrafo. Por ejemplo, vamos a seleccionar este primer párrafo, ¿sí? Lo pintamos manteniendo el cursor del mouse con el botón izquierdo presionado y automáticamente se nos va a generar un cuadrito de diálogo, ¿sí? Que contiene funciones primarias del panel de inicio, con el que vamos a poder hacer varias cosas desde acá o si no desde este comando. Ahora nosotros vamos a trabajar sobre este comando. Lo primero que vamos a hacer es copiar ese párrafo que seleccionamos, Lo podemos hacer desde el modo abreviado del teclado, como lo ven acá, que dice control más C. Con ese comando podemos copiar, o si no directamente desde el botón de copiar. Si yo le doy un clic izquierdo al botón de copiar, automáticamente todo esto que seleccioné acá lo puedo trasladar a otra parte del texto o de nuestra hoja. Entonces, si yo me paro en el final del último párrafo, le puedo dar pegar. Puedo presionar el botón de pegar o puedo directamente ejecutar el comando de control B corta. Si yo le doy a ese comando, automáticamente me va a pegar esto que seleccioné acá arriba, ¿no? Yo seleccioné este texto y lo pegué aquí debajo. Eso es como trabaja el comando pegar. Si yo, en vez de copiar esto, lo hubiera cortado, acá ven el comando control más la letra X, que es el comando rápido desde el teclado para la función de cortar. Si yo cliqueo en cortar, automáticamente me saca la parte que corté y puedo venir al final del texto y ponerle pegar y automáticamente me va a pegar lo que yo recorté antes. Diferencia entre cortar y copiar: cuando yo corto, extraigo parte del texto, lo saco de un lugar y lo pongo en otro, y si yo ejecuto el comando copiar, me va a duplicar, ¿sí? Voy a poder esa parte de la selección que copié pegarla en otro lado tantas veces como yo quiera. Después tenemos otra función acá en el portapapeles, como se llama esta sección, que es la de copiar el formato. Si yo selecciono, vamos a hacer esto, miren, vamos a darle un poco de color a este primer párrafo. Color le podemos dar de varias maneras. Con este comando que está acá,
que es el color de la fuente, yo puedo elegir entre todos estos colores. Ven como pasando por encima de cada color me va diciendo cómo es que va a quedar si yo selecciono cualquiera de estos colores. Si yo me paro sobre el color sin hacer nada, solamente pasando con el mouse, me va a indicar cuál es la relación, ¿sí?, que tiene ese color, cómo está armado ese color por el programa, ¿sí? Puedo pasar por encima de cualquier color. Vamos a elegir este, que es el púrpura, que es un color plano estándar. Le voy a dar un clic izquierdo y ya automáticamente me va a cambiar el color de esa fuente. Ahora bien, si yo quisiera trasladar este color al último párrafo, podría hacer dos cosas. O pinto el último párrafo y vuelvo a cliquear el color, ven cómo quedó. O puedo hacer otra cosa también para aplicar ese color. Ahora voy a presionar Control, la letra Control con la letra Z, que es para deshacer. Es esto mismo, ven, que dice deshacer efecto de relleno de texto. Vuelvo. Y voy a hacer que este párrafo, si lo selecciono en su totalidad o en cualquier parte interna, haciendo un clic izquierdo dentro del texto, voy a ir a copiar formato, ¿sí? Si yo presiono con copiar formato, ven que me cambia el puntero y me pone un pincel con un cursor diferente. Si yo lo paso por encima de cualquier parte del texto, que puede ser completo o solo una parte, me va a aplicar ese formato que yo copié de este párrafo a cualquier otra parte del texto. Puede ser una parte, puede ser solo una letra, puede ser un grupo de letras o todo el párrafo, ¿sí? Entonces, yo tomo con un clic en cualquier parte, no hace falta seleccionarlo todo, aplico copiar formato y pinto lo que yo deseo transferir de ese formato que elegí al formato nuevo, y automáticamente me va a cambiar el formato del texto. Vamos a complejizarlo un poquito y yo puedo hacer, selecciono este párrafo y lo voy a resaltar con cualquiera de estos colores que están adentro del combo de colores. Recuerden que cuando hay un triangulito negro hacia abajo quiere decir que yo puedo desplegar el cuadro de color y esto hagan de cuenta que es un resaltador, ¿sí? Un resaltador fluo, que lo que va a hacer es resaltarme cada una de las líneas que yo tengo seleccionadas. Entonces voy a tomar, por ejemplo, este fucsia, ¿sí? Le doy un clic afuera y este fucsia también lo puedo trasladar a otra parte del texto, ese fucsia con esas letras, o puedo cambiar el color de la letra y le puedo poner, por ejemplo, negro para que resalte más. Voy a aplicar copiar formato y lo voy a trasladar a otra parte del texto, por ejemplo, esta, ¿sí? Pongo el clic adelante, el cursor adelante de la palabra, arrastro con el botón izquierdo apretado y cuando suelto, automáticamente el formato se me va a pasar a la zona que yo elegí, digamos, como destinataria de ese nuevo formato. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Bueno, acá en esta cajita del comando fuente puedo cambiar el tipo de fuente. Vamos a aplicarlo acá, que tenemos un lugar sin haberlo cambiado antes el formato. Voy a seleccionar todo y le voy a decir que me lo ponga en negrita, por ejemplo, y automáticamente ya me resalta todas las palabras seleccionadas. También le puedo aplicar el formato de cursiva. Recuerden que pasando por encima del botón tengo el acceso rápido del teclado. Si no lo quiero hacer, lo puedo hacer directamente desde acá del botón. Me va a inclinar los caracteres. Lo puedo subrayar, ¿sí? Acá en el subrayado tengo la posibilidad de tener varios tipos de subrayado, ¿sí? A medida que ustedes van pasando por encima del subrayado, les va a ir marcando qué tipo de subrayado van a tener.
¿sí? Pueden tener diferentes colores del subrayado, ¿ven? De acuerdo a cuál elijan y a qué color de contorno decidan, van a tener diferentes tipos de subrayado. También lo que podemos hacer es cambiar la fuente, ¿no? Entonces, cada vez que pasen por encima de la fuente, les va a decir qué tipo de fuente van a obtener con cada una. ¿Ven? Van pasando sin cliquear, solamente pasando el mouse por encima de la fuente, van a lograr un tipo de fuente diferente. Yo voy a elegir esta. Teniendo seleccionado el texto, también le puedo cambiar el tamaño. ¿Sí? A medida que van pasando por encima del texto, les va a ir mostrando cómo va a quedar el tamaño. Supongamos que sea este. Puedo hacer otras cosas. Con estos botoncitos de aumentar y disminuir el tamaño de la fuente, yo puedo darle un clic y automáticamente me lo va a ir achicando 2 puntos, o si decido aumentarlo, me lo va a ir agrandando 2 puntos, ¿sí? Después tenemos este comando que se llama cambiar mayúscula y minúscula. Si lo desplegamos, vamos a tener un par de alternativas. Por ejemplo, hacerlo en tipo de oración como está ahora. Tipo de oración quiere decir que va a respetar la mayúscula inicial, o ponerlo todo en minúscula, o ponerlo todo en mayúscula, ¿sí? ¿Ven cómo cambia automáticamente? Ahora lo voy a poner todo en minúscula y no va a respetar el tipo de oración, ¿sí? Y si yo lo pongo en tipo de oración, lo que va a hacer es mantenerme, después de los puntos, la mayúscula inicial, respetando la regla de gramática. Este botoncito que tenemos acá dice borrar todo el formato. Si yo lo borro, si yo aprieto este botón, lo que va a hacer es volver a la función original de cómo escribimos el texto. Puedo volver, deshacer la última parte, y me va a mantener ese estilo que yo decidí sobre este párrafo. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Si le doy un clic, lo deselecciono y puedo jugar con alguna otra cuestión. ¿Qué puede ser alguna otra cuestión? Bueno, puedo alinearlo, ¿sí? Acá en lo que es ya el formato de párrafo. Si yo selecciono todo este párrafo, puedo decidir qué alineación darle. En este sentido, ahora está alineado a la izquierda, como verán, tiene el control Q para el acceso rápido del teclado, pero yo puedo decidir centrarlo el texto. Y si aprieto, le doy un clic al botón de centrado, lo que va a hacer es centrarme el texto en el ancho predefinido de la hoja que tenemos acá. Estos son los márgenes establecidos para esta hoja. Nada podrá pasar en la escritura ni en alguna imagen que peguemos de estos márgenes. ¿Yo puedo cambiar los márgenes? Sí. En este caso, si ustedes se fijan, estos son centímetros, ¿sí?, en los que está dividida la hoja, ¿sí? Es una hoja A4 en este momento. Después vamos a ver lo que es la configuración de la hoja. En este momento, por defecto, tenemos una hoja 4. Si yo doy un doble clic con el botón izquierdo sobre la regla, me va a abrir este cuadro de diálogo que me va a permitir configurar la página, o por lo menos configurar los márgenes en la primera vista. Como yo les decía, cada uno de estos márgenes tiene 3 centímetros por lado, 3 centímetros de este lado y 3 centímetros de este lado, ¿sí? Yo puedo reducirlo desde aquí y el margen se va a ir corriendo, el margen izquierdo, y puedo reducirlo desde acá y el margen derecho también se va a reducir, y cuando le dé clic van a ver cómo se extiende los márgenes superiores. ¿Ven? ¿Esto qué hace? Es poderme dar mayor cantidad de espacio disponible en el ancho de la hoja. Después tenemos el comando alinear a la derecha. Nosotros por nuestra gramática siempre escribimos de izquierda a derecha, pero podemos hacer que el texto se alinee a la derecha
como está acá en este momento, no es algo utilizado, por lo menos por nosotros. Y otro de los comandos de párrafo en términos de la alineación es la justificación. ¿Qué es lo que hace? Distribuye el texto de manera homogénea entre los márgenes. Si yo le doy un clic acá, van a ver como que todo el texto se acomoda al ancho de la hoja de manera recta de los dos márgenes. ¿Está bien? ¿Qué es lo que puedo hacer también? Modificar lo que es el espaciado entre líneas y párrafos. Si yo despliego acá, me va a dar una serie de interlineados. Fíjense como cuando voy pasando por sobre las líneas del párrafo, me va ampliando, ¿sí?, esa distancia entre una línea y otra. Hay otras opciones de interlineado acá. Después dice agregar espacio antes del párrafo y quitarlo. O sea, si yo le pongo agregar espacio antes del párrafo, lo que va a hacer es darme un espacio más entre ambos párrafos, ¿sí? Vamos a dejarlo en 1,5, le doy un clic y ya automáticamente me distribuye, ¿sí?, las líneas de ese párrafo en la manera que yo decidí hacerlo. Siguiendo con el párrafo seleccionado, otra de las cosas que puedo hacer es darle un relleno a ese párrafo, un sombreado. Si yo aplico un clic en la flechita hacia abajo, me va a decir, bueno, ¿qué colores le puedo dar, ¿sí?, a ese párrafo para resaltarlo del resto? Vamos a poner que yo le doy un color amarillo. Acá pueden seleccionar más colores, ¿no? Pero por defecto tienen todos estos. Le vamos a poner un color amarillo. Y si quiero también, lo que puedo hacer es venir a este cuadro de diálogo, a este combito, este combo que se llama, y yo presiono y me va a decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer con los bordes? Bueno, darle un borde superior, darle un borde inferior a lo que tengo seleccionado, ¿no? Un borde izquierdo, un borde derecho, no ponerle bordes, ponerle todos los bordes, ¿sí? Como acá es un párrafo homogéneo, lo que va a hacer es únicamente ponerme el borde externo, ¿sí? Si fuera más de un párrafo, me pondría bordes en la intersección de los párrafos. Yo le voy a poner este que dice bordes externos, ¿sí? Y ven cómo automáticamente esa parte del texto lo recuadra, dándole mayor presencia a algo que yo quiero hacer notar. ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a agarrar esta partecita, este párrafo nuevo, ¿sí? Lo vamos a seleccionar y le puedo decir que me reduzca o me amplíe la sangría, ¿sí? La sangría es el principio de la escritura del párrafo. Entonces, si yo lo alejo, me va a correr el párrafo un golpe de sangría, y si yo lo disminuyo, me lo va a volver a su condición original. ¿Qué puedo hacer también con esta caja de diálogos? Si todas las cajas de diálogo y de funcionalidad que tengan un cuadradito con una flechita hacia abajo de manera diagonal, yo lo puedo abrir de esta manera y me va a permitir trabajarlo digamos más ajustadamente, ¿no? Entonces ven, acá tienen las diferentes alineaciones. Es como un gran detalle del resumen que marcan los botones de arriba, las alineaciones centradas, derechas. Acá cuando pasen por encima de cada una no lo van a ver porque está el cuadro de diálogo por delante. Yo voy a cancelarlo ahora, pero si lo hacen de manera directa, recuerden que pueden cambiar la alineación como ustedes quieran, pueden darle color como ustedes quieran, ¿sí? Pueden cambiar la sangría, o directamente lo que vamos a hacer es volver a utilizar la herramienta de copiar formato, y yo me voy a parar en cualquier punto de este párrafo que tiene este formato que le dimos antes. Voy a venir a copiar formato y lo voy a pasar por encima
de este párrafo y automáticamente me va a dar, ¿sí?, el mismo formato que el cuadro anterior. Si no me gusta cómo queda, vuelvo acá a la flechita de deshacer y si doy un clic o control Z me va a volver al formato original. Bueno, con esto pueden ir practicando todo lo que vimos del cuadro de portapapeles, del cuadro de fuente y del cuadro formato. Y bueno, con todo este trabajo que hicimos hoy tienen para practicar toda la semana, así que espero que les sea de utilidad y la semana que viene nos encontramos para otro video para ir agregando mayor cantidad de utilidades y de comandos para que vayan ampliando su uso de la herramienta.